¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, mi nombre es Irán Yamil y empezamos nuevamente esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hoy nuevamente tenemos la fortuna, para nueva fortuna nuestra, tenemos a mi gran amigo, a mi coach, al investigador, a nuestro historiador de cabecera, un gran historiador del fútbol americano, Ricardo Márquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias otra vez. Un honor el estar aquí con ustedes. Y bueno, continuando con la tertulia de la semana pasada, pues seguimos hablando de este gran coach que es Roberto el Tapatío Méndez. Y bueno, pero antes, la semana pasada no nos dio tiempo de comentar algunas preguntas y no quiero dejar esto para que tener esta opinión de la gente. Nos preguntan, coach, que cuándo fue el campeonato de la primera fuerza, esto de la primera temporada que tuvo Pumas. Bueno, Pumas obviamente nace oficialmente hasta 1946, pero el equipo Universidad nace en 1927, cuando los hermanos Noriega y la Colanda se juntan a todos los que sabían que jugaban fútbol americano en el barrio universitario y se van y organizan el primer equipo Universidad de México. Eso fue en 1927 y de ahí pues no había una liga, había equipos que jugaban y para 1930 se organiza la primera liga mayor o liga de fútbol americano aquí en la Ciudad de México. De ahí en adelante pues ya se juegan campeonatos y hay campeón de liga. Entonces pues es cuando se toma en cuenta que el equipo ya juega campeonatos con el coach Converse, es el coach que tiene al equipo. En 1928 y 29 hay por ahí algunos datos que dicen que fue el coach Reginald Root, pero no, él estuvo 28 y 29 y todos ellos eran de la misma universidad. Para 1930 ya era el coach Converse. Ok. Hablando un poquito de esta parte de los coaches, preguntan que si en 1945 estaba el entrenador Gerner. No, no, regresó Bernie Hoban. Bernie Hoban entró en 1941, después de que Agapito Navas fue el coach en 39 y en 40, que en 40 lo acompaña el Tapatío Méndez ya como asistente, y en 41 entra Bernie Hoban. En 42 no puede regresar y le dan el equipo al Tapatío Méndez por primera vez como head coach y regresa después de todas las peripecias que la Segunda Guerra Mundial les ponía. 43, 44 y 45 Bernie Hogan es el head coach. 46 no puede regresar y entonces es cuando el Tapatío Méndez toma ya el equipo y regresa Bernie Hogan en 47, pero les dice a los dirigentes que él ya no tiene nada que hacer, que el Tapa tiene todo el conocimiento para seguir siendo el head coach y lo acompaña un rato, pero ya lo deja que él sea el head coach de ahí en adelante. Sí, también nos pregunta sobre los colores, coach. El ¿Qué azul y prefieres? oro, bueno, Azul y oro. esos nacen al mismo tiempo en 1927. No he podido localizar ni saber exactamente quién de los jugadores que formaron ese primer conjunto en 1927, pero sí la historia platicada por Leopoldo el Gordo Noriega de que uno de los que habían regresado después de haberse ido a proteger de la revolución en los años 10, hasta el año 20, regresaron después, les comentó a todos ellos que los colores más bonitos que había visto él en cualquier juego de fútbol americano habían sido de la Universidad de Notre Dame, que eran azul y oro.
y él proponía que esos fueran los colores para el equipo universidad. Hicieron unas pruebas, unos uniformes y quedaron todos de acuerdo que era una combinación muy bonita. La propusieron y fue tan bonita que nuestra universidad adoptó el color azul y oro para la universidad y nosotros, como lo sabemos muy bien, somos azul y oro, no exactamente por la UNAM, somos azul y oro por lo del equipo de fútbol americano. Ok, pues bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha mandado sus comentarios, sus preguntas y lo seguiremos haciendo. Por favor, pues escríbanos y gracias por estar nuevamente en esta tertulia. Pues vamos a entrar de lleno, coach, ¿qué le parece? Voy a compartir la pantalla para seguir hablando de Roberto el Tapatío Méndez y bueno, pues vamos a compartir. Si se nota, Sí, cómo no. muchas gracias. Pues adelante, Ricardo. Pues sí, el último comentario que tuvimos en la presentación anterior fue sobre lo que el Tapa siempre decía, ¿no? El sufrimiento después de haberle dado la voltereta, si pones la siguiente, que es esta lámina donde le dieron la voltereta dramáticamente a este juego, que pues consideramos nosotros a los que nos gusta el fútbol americano, a la inauguración del estadio el 29 de noviembre de 1952, y él siempre decía, es que ahí no se acabó. Vino la segunda parte donde con 1 minuto 16 segundos casi nos anotan, y una cosa que no dije en la sesión anterior es que quien atrapa ese último pase del Politécnico es este Omar Fierro, precisamente, quien le da la voltereta al partido 13 años después, en 1965, y le quita el campeonato a Universidad, ya cuando está Manuel Neri de coach, y le quita el campeonato faltando 20 segundos, 30 segundos para que termine el juego, y le quita lo que decían, la venganza del Politécnico por este partido. Se apagan las antorchas y demás, y se le queda a ese partido del 65, se le queda el mote de las antorchas apagadas. Pero bueno, ahí nos quedamos. Si quieres, continuamos. 1953, pues no se juega contra el Politécnico, hay una gran controversia, como ya la reglamentación sobre la elegibilidad de los jugadores ya se está tomando pues muy en serio, ya se tiene pues mucho cuidado quién juega, quién no juega. Y como todavía está muy fresco el 43-0 de 1951, pues se ponen a rascar a todo lo que pueden y encuentran que el Ticao Matei, el número 27, que fue un arma mortal para ese 43-0 junto con la muñeca Saucedo, pues de alguna forma determinan los polis que bueno, que ya no es elegible, que ya cumplió sus 5 años y que ya no puede jugar. Universidad, pues les dice que no, los dos presentan las pruebas que creen que son las suficientes como para poder establecer que sí es elegible, la otra parte decide que no es elegible, y pues cada quien se monta en su macho y deciden que no. Entonces ninguno de los dos cede, y el Tapa es una de las personas que dice, yo no voy a dejar que nos quiten a uno de nuestros mejores corredores de bola, porque con eso les damos la oportunidad de que en cualquier momento nos puedan hacer lo mismo y nos dejen sin jugadores, simplemente porque quiera el Politécnico quitarnos la oportunidad de tener a los mejores elementos que podamos utilizar. Entonces, esa temporada de 53, pues no se juega Politécnico Universidad, se lleva a cabo con equipos de la
pues extranjeros, se juega una temporada muy insípida para los dos escuelas, para las dos institucionales y pues pasa sin pena ni gloria esta temporada de 53. Ya para el 54 sí ya la se toma en cuenta ya la situación. Para ese tiempo ya el mismo Ticao Matei dice que él ya no quiere ser tormenta de ningún tipo y decide que ya no va a ya no va a participar. Pues ya se negocian todas las diferencias y regresan a hacer las confrontaciones nuevamente. Este, la, bueno, como la universidad en este caso platica con el patronato del fútbol americano, los encargados del equipo, y ahora sí, como no lo platicamos en su tiempo, pero es importante dejar bien claro que para este tiempo ya la universidad es quien dicta las últimas órdenes, ya es la dueña del equipo. No es como antes de que se pasaran a entrenar a Ciudad Universitaria en 1951. Antes de eso, pues seguía siendo un equipo que se llamaba Universidad Nacional de México, que pues todo mundo, todos los estudiantes, todos los aficionados lo consideraban el equipo de la UNAM, pero en realidad no tenía ninguna relación oficial ni directa con la UNAM. Era un equipo que entrenaba en la Deportivo Hacienda, era un equipo que tenía muchísimos y alumnos de la UNAM, era un equipo que tenía mucha relación con la vida, incluso podríamos decir casi académica de la UNAM, pero no era parte de la UNAM. En 1951, cuando se ven la oportunidad de usar las instalaciones de Ciudad Universitaria, porque como lo comentamos, ya estaban listas, ya estaban pues aptas para poder ser utilizadas, para poder albergar pues a los atletas que pudieran ir hasta tan lejos como era Ciudad Universitaria. Entonces, el Bibicho Espinosa, que había sido uno de los compañeros de juego del Tapatío Méndez, pues se junta con el patrón, bueno, el grupo de patronos de quienes estaban promoviendo al equipo universidad y pues se ponen de acuerdo para que vaya el Bibicho Espinosa, que era el manager del equipo, a hablar con el señor rector. Y entonces hablan con el doctor Garrido y se ponen de acuerdo en que sería muy bueno que ya, pues no fuera nada más de palabras, sino que fuera ya algo oficial, el que el equipo representara realmente a la UNAM, que representara a no nada más que ya había adoptado la UNAM los colores del equipo, que ya había adoptado pues el Goya, que ya había adoptado muchísimas cosas de el apodo de Pumas, ya era lo mismo el equipo de fútbol que la universidad, y pues que por qué no de una vez hacían esto oficial y que el equipo se fuera a entrenar a los campos de Ciudad Universitaria. Se logra un acuerdo y de ahí en adelante pues ya en la universidad y el equipo de americanos se vuelven uno y ya la decisión final de que, bueno, cualquier situación que pase con el Instituto Politécnico Nacional se tiene que hacer, ahora sí, no nada más el patronato de fútbol americano, sino va a intervenir las autoridades de la universidad. Entonces, este año, ya cuando se regresa el 54, ya empiezan a tomar decisiones conjuntas, que es algo pues muy importante. Desgraciadamente, pues el campeonato no nos favorece, se va al Politécnico, el Poli empieza a tener equipos muy fuertes, empiezan a tener pues asistencia de muy buenos jugadores y bueno, no tenemos la oportunidad de tener el campeonato.
Viene 1955 y pues para mala suerte del tapatío, como decía, es la primera vez que 2 años seguidos no tenemos el campeonato. Es decir, haciendo cuentas desde que entró él de jugador en 1935, nunca habían tenido 2 años seguidos de no ser campeones porque no habían sido campeones en 49 y en 50, pero había sido uno contra México City College y el siguiente contra el TEC de Monterrey, por lo que platicamos acerca de la situación de los becados, acerca de condiciones que, como dije, pues por desgracia creo que se van a seguir repitiendo en nuestros días, pero que el Politécnico pues igual se quedó sin los campeonatos, pero en esta ocasión sí era el Politécnico el que nos había arrancado los campeonatos y el mismo Tapatío comentaba que pues su pesar más grande es que el quarterback de nuestro equipo era el Gustavo, el Pato Patiño, que ya más adelante comentaré cuáles eran sus pensamientos sobre él, era un quarterback fuera de serie. Y entonces, pues él decía, la realidad es que los jugadores del Poli eran realmente excelentes jugadores, eran pues superiores en muchas de las posiciones y como en ese tiempo pues se jugaba ofensiva y defensiva, los jugadores que jugaban a la ofensiva muchas veces igual dominaban a la defensiva porque jugaban prácticamente contra el mismo jugador, se cambiaban muy poquito los jugadores, la forma en que se cambiaban era cambiar 2 jugadores por jugada, entonces la estrategia era muy diferente de lo que se hace ahora, donde pueden entrar los 11 jugadores de la ofensa y salen los 11 jugadores de la defensa y los 11 del equipo especial de pateo y entran los 11 del equipo de regreso de patadas, etcétera. Eso pues no se daba, sino que se daban 2 cambios por jugada y entonces pues los coaches tenían que estar con mucho cuidado para poder asegurarse de que su ofensiva estaba funcionando y que si cambiaban jugadores era para mantener esa ofensiva que llevaban o para arreglar y cuidar que esa defensa estuviera más fuerte, pero que no podían hacer cambios muy fuertes porque, o sea, demasiado hacia la defensa, la ofensa, porque pues se podían desbalancear muy fácilmente. Era un fútbol muy diferente al que se juega en estos días. Y bueno, pues él le contrarió muchísimo estos 2 años. Para mí, bueno, y su staff de coacheo era un staff muy importante. Tenía al Chivo Córdoba, a Omar Cardona, al Angelillo Vázquez, que habían sido sus jugadores estrella en los años 40 y pues consideraba que era difícil tener mejores coaches, entonces eso lo contrarió mucho. Sin embargo, decía, vino 56 y bueno, ya era el año de Pato Patiño, que es el jugador número 21 del lado derecho, y era su último año. Y bueno, la verdad es que decía, ese año fue de ensueño para el Tapa. El Tapa lo comentaba como que no había tenido un mejor año de su quarterback porque en ese tiempo no mandaban los coaches las jugadas, no mandaban como ahora mandan. Bueno, en profesional no lo tomamos en cuenta porque traen micrófono en los cascos, entonces no tienen que mandar a alguien con la jugada. El coach desde la banca le manda por un micrófono al quarterback qué jugada es la que quiere y ya sabe el quarterback que quiere que mande su coach. En ese tiempo, por mucho tiempo se manda, bueno, en nuestro tiempo se manda un jugador en colegial que le diga la jugada al quarterback. En ese tiempo no. El Tapa decía que él le tenía que enseñar al quarterback
de acuerdo a la formación que tenía el equipo contrario a la defensiva, qué jugadas, una o dos o tres opciones, era la mejor que podía mandar el quarterback. Y él decía que pues el Gustavo Patiño para él había sido el quarterback que mejor reconocía las defensivas y mejor escogía la jugada idónea para poder mandarla al momento de llegar a la línea de scrimmage. Y bueno, tenía jugadores como quien está junto de él, la Chabela Ramos, hermana del doctor, hermana, no, hermano del doctor Julio Ramos, un corredor que hizo época en su tiempo. Tenía a Manuel Neri, también un linebacker, tenía la araña revuelta, Mario Lara entre los corredores. Tenía un equipo igual muy fuerte y recupera el campeonato para los Pumas en 1956, teniendo ya pues una gran cantidad de jugadores. Tenía como 8 jugadores que terminaban su elegibilidad y bueno, pues como digo, el Tapa junto con su agudeza, junto con la facilidad de Gustavo para poder buscar y concentrar toda su habilidad para mandar siempre la mejor jugada que se podía seleccionar. Pues él decía, él fue el que realmente eh, le dio ese campeonato al equipo de los Pumas de la universidad. Siempre que se hablaba con él de los quarterbacks de universidad, decía, el ejemplo de un quarterback para mí siempre ha sido Gustavo Patiño y bueno, lo ponía en primer lugar en cuanto a sus quarterbacks. En 57 nuevamente se gana el campeonato, lo repite los jugadores que estaban pues ya madurando con Gustavo, ya son jugadores de quinto año. Hay una camada muy, muy interesante cuando ve uno a Teto Murillo, ve uno a Castillo en la línea, muy, muy buenos jugadores y los jugadores de cuarto año también, donde hay pues una playa de grandes jugadores. Y desde luego el sistema de trabajo que ya tiene otra vez implantado completo el Tapa de sus semilleros de intermedia, empieza a haber un renacimiento muy grande en sus equipos de la juvenil, pues le empiezan a dar fruto con generaciones de muy buenos jugadores. Los problemas que había tenido con la situación de la elegibilidad ya se establecen, se quedan ya normalizados y pues el futuro que ve es muy promisorio para tener un tercer campeonato. Misma situación que bueno, que él la ve muy fácil de tener un tercer campeonato y en general ganan en el último juego hay una foto por ahí que no la puse, pero con un pase increíble donde Mario Revuelta hace una atrapada, pues realmente como de película y gana en el campeonato, lo sacan en hombros, etcétera. Él veía que el siguiente año era un año para completar el tricampeonato, cosa que tenía tiempo que no se lograba. En esta foto, pues está obviamente el Tapatío enfrente, en donde se ve el 7, que era el 17, es el coach Manuel Neri, con el sombrero es Omar Cardona, y es precisamente de este campeonato del 57. Pero viene 1958 y pues igual, como digo, el equipo se veía muy bien, el capitán era Carpinteiro, un tackle ofensivo, una familia del fútbol americano de Pumas. Posteriormente, ya en nuestros tiempos, fue incluso manager de los equipos de universidad, pero pues resulta que
pasa una historia que la UNAM no tenía nada que ver con ella. En 1958 resulta que el Politécnico inaugura su nuevo campus allá por Zacatenco, los campos de Zacatenco, junto al acueducto de Guadalupe, al pie del Cerro del Chiquihuite, y es una unidad, la unidad de Adolfo López Mateos, que pues es gigantesca. Los que la conozcan saben que es una unidad académica muy grande, ha crecido de cuando la inauguraron hasta ahorita, pero no se hizo ni se pobló como se pobló Ciudad Universitaria. En el caso de Ciudad Universitaria, se dedicó en 1952, se empezó a poblar realmente en 1954, empezaron a abrir algunas escuelas, se empezó a vaciar el barrio universitario al norte del Zócalo, y de repente hasta 1959 más o menos ya se llenó todo Ciudad Universitario. Entonces no fue así de sopetón que se quedó llena Ciudad Universitaria para 1960. No, aquí fue al revés. Aquí la unidad quedó terminada totalmente en 1958, y tomaron a todos los alumnos que estaban en el casco de Santo Tomás y se los llevaron a la unidad habitacional, perdón, a la unidad académica de López Mateos, y pues desmantelaron todo lo que era el casco de Santo Tomás, y obviamente pues todos los alumnos que jugaban en los burros blancos del Politécnico pues se tuvieron que ir a López Mateos hasta Zacatenco. Y pues la transportación, las vías de comunicación, todo lo que hacía falta para poder unir a las dos unidades, pues no estaba terminado, pues no existía esa posibilidad donde o se fueran los alumnos de Santo Tomás, el casco de la hacienda de Santo Tomás, se fueran a Zacatenco a entrenar, o los que estaban recién llegados a Zacatenco se regresaran a entrenar a Santo Tomás, al casco. Entonces, pues empezaron a buscar soluciones, y la única solución que encontraron, pues fue la de sacar dos equipos, un equipo en Santo Tomás y otro equipo en Zacatenco. Ustedes le preguntan a algunos de los que vivieron esa época, algunos de incluso de los que en este tiempo dirigen el fútbol en el Politécnico, que les van a decir que no, que fue una idea del Politécnico de hacer mejor el fútbol americano, de hacer esto algo más grande. No es verdad. La verdad es que no pudieron solucionar esa situación, y vieron que más o menos estaba a mitad el equipo, y entonces decidieron que era más fácil sacar dos equipos y tener dos lugares de entrenamiento, y proponerle a la universidad, que se les hizo más fácil, que el equipo de la UNAM se dividiera en dos equipos, el azul y el oro, y que se compitiera con cuatro equipos en vez de dos polis y una universidad. El Tapatío me decía, pues vinieron con su propuesta, obviamente la rechazamos inmediatamente, no podíamos aceptar, se habló con la universidad, con la autoridad, y dijo, no, pues es el problema de ellos, no es un problema de nosotros, por lo cual que lo resuelvan ellos como crean que es lo más pertinente. Y además, ellos tenían otra situación que no habían podido resolver, que se llamaba Jacinto Licea, y el otro que se llamaba Manuel Rodero, que eran dos coaches que en ese momento peleaban por la hegemonía en el fútbol americano del Politécnico, donde Licea peleaba que él era el mejor coach en Liga Mayor, y el coach Rodero peleaba que pues sí, pero no, porque él llevaba
varios años siendo el mejor coach de intermedia y el que mejores elementos mandaba a Liga Mayor. Entonces había una fricción muy fuerte ahí y ellos resolvían esa fricción interna mandando al coach Rodero a Zacatenco y al coach Licea dejándolo en el casco, y entonces resolvían pues varios problemas en esa situación. Y pues de este lado, nuevamente, como en 1953, no se resuelven las diferencias y Universidad dice, no, yo no me voy a dividir, no tengo razón, no hay motivo, por lo cual, si ustedes quieren dividirse, divídanse, pero nosotros no nos dividimos. Politécnico, pues no encuentra otras soluciones mejor que esa y dividen en Politécnico Blanco y Politécnico Guinda. Politécnico Guinda se queda en el casco de Santo Tomás. Después toman el nombre de algunas de sus escuelas, medicina, biología, etcétera, y cada uno de ellos se identifican con algunas de las escuelas del campus donde están, quedan para jugar, y Universidad pues hace lo mismo que ha hecho en otra ocasión y consigue sus juegos internacionales y viaja a Estados Unidos a jugar. Y bueno, juega contra la Universidad de La Habana dos veces y hace su temporada nuevamente fuera, sí, sin tomar en cuenta al Politécnico. ¿Qué sí sucede en ese año? Bueno, que para fines de la temporada, que ha sido muy insípida para todo mundo, el Politécnico le propone a Universidad que hagan una selección de los dos equipos de Poliguinda y Poliblanco y que se juegue un juego final entre esos dos equipos. Si se lleva a cabo, Universidad lo gana y bueno, terminan en esa forma esta temporada del 58, pero ya quedan sentadas las bases para que se pueda jugar la temporada del 59 con esa condición, y así es como nace esa idea de que se jueguen los dos juegos entre Poliguinda, Poliblanco, y después que se haga una selección de los dos equipos y se pueda participar en un juego, un tercer juego, que al final de cuentas pudiera llegar a ser a lo mejor un desempate, un arreglo ahí que yo nunca entendí y que nunca pregunté, esa es la verdad. Viene la temporada del 59, ya oficialmente se establece que ese va a ser la forma de competencia. Ya la liga, pues bueno, se decide y se define que así va a quedar, así va a ser la, este, la, la, pues, la forma de competir. Los dos, bueno, los tres equipos tienen sus campañas hechas con conjuntos internacionales, tienen sus giras, tienen su participación fuera del ambiente nacional, y pues empieza lo que yo le he llamado la segunda etapa del fútbol americano nacional. La primera, pues que, bueno, empezó en 1936, cuando nace el Politécnico, y que se mantuvo con un equipo hasta 1957. Y era un equipo universidad, un equipo politécnico. Viene el 58, donde aunque no se juega, pero ya hay dos equipos politécnico, un equipo universidad, y para 59, ya con la temporada y todo esto, ya son dos equipos del Politécnico contra un equipo de universidad, y es la segunda etapa que yo le llamo al fútbol americano nacional, aunque entran otros equipos y demás, pero pues en realidad quienes marcan cuál es la forma de juego son las dos instituciones más grandes de México. Y en ese 1959 gana nuevamente, bueno, no nuevamente, bueno, sí nuevamente, el campeonato lo gana Universidad,
pero el tapatío me platicaba una situación que él veía pues como un problema para el equipo universidad. Dentro del personal que llegaba, que era de buen nivel, había habido con este problema del 58 la necesidad de hacer la categoría intermedia más interesante, porque los politécnicos, como no sabían qué iba a pasar para el 59, no quisieron jugar sus intermedias. Entonces, en el lado de universidad se hizo una convocatoria para que las escuelas de la universidad sacaran a sus equipos de intermedia. Entonces apareció el equipo de ingeniería, apareció el equipo de leyes, apareció comercio, apareció o hicieron sus convocatorias químicas, veterinaria, etcétera, y de medicina. Y entonces ahí hay una incógnita que me han preguntado varias veces, pero ahí se las despejo en este momento. Ciencias químicas, pues empezó a hacer su promoción, pero como no estaba todavía toda la escuela, no se había pasado de la escuela de Tacuba a Ciudad Universitaria, pues no tenía todos sus alumnos, entonces no tenía suficiente personal para hacer un equipo completo y la escuela de veterinaria tampoco. Entonces, pues de repente ya no iban a salir y se juntaron la gente entusiasta de las dos escuelas y se pusieron de acuerdo que por qué no sacaban un equipo entre las dos. Y entonces nace el equipo de químicas veterinaria porque pues pocas personas conocían la razón por la cual por mucho tiempo fue el equipo de químicas veterinaria. Y esa es la razón, que ninguno de los dos en 1959 ajustaban el número de jugadores para sacar un equipo cada uno en la intermedia. Entonces, de 1959 hasta 1973 fue el equipo de químicas veterinaria. En 1974, el coach Hilario Canseco decide que Águilas Reales requiere de un equipo más de intermedia y separa ahora sí el equipo de ciencias químicas del de veterinaria y no que nazca, pero aparece el equipo de veterinaria. Pero bueno, esa es una nota al margen de la Claro. historia del Tapatío Méndez, pero tiene que mover en este 59 y hace todo este movimiento para mantener su estructura en la cual él creía y en la cual él mantuvo todo el tiempo pues su movimiento para mantener una estructura fuerte y sólida. Y la parte que él veía muy débil eran sus corebacks. Sus corebacks, como me decía, eran excelentes atletas, eran excelentes jugadores. El Aladino Guillén, aquí en bueno, por ahí está, atrás del corredor está el Aladino Guillén, era un jugador talentosísimo, muy hábil, con un excelente brazo, pero muy chaparrito y en muchas ocasiones me decía, pues yo veía que perdía la visión y perdíamos una parte de la ofensiva porque su capacidad para poder tirar la bola, pues la perdíamos en muchas ocasiones y entonces un Felipe de la Garma pues tenía que sacar mucho de la ofensiva, un Fernando Peláez, una serie de jugadores que eran excelentes, pero que al no tener la posibilidad de tirar más pases, pues las defensivas contrarias nos ajustaban más hacia la carrera que al pase. Y después de él llegó Hilario Canseco, que pues lo conocí muy bien porque fue mi coach mis 5 años de Liga Mayor. Y pues igual era un excelente atleta, era una gente con un brazo privilegiado, pero igual con la misma situación de que le tapaba la línea y los jugadores de línea eran jugadores muy altos, eran jugadores muy grandes. Entonces él me decía, dice, ahí es donde yo vi que venían pues unos años difíciles, aún con eso en 60 pues pierden el campeonato, y pues bueno,
trabajan muy fuerte en el 61, recuperan el campeonato, y tienen pues un muy buen año, con todas las dificultades. Para ese tiempo ya tienen un staff de coacheo muy balanceado entre coaches ya con muchos años de estar coachando, este, y los nuevos que vienen empujando muy fuerte, sus nuevos coaches. Yo creo que fue lo que más le valió al Tapa en este periodo, porque en esta foto sobre todo podemos ver una mezcla muy interesante. De izquierda a derecha vemos a Delmiro Bernal. Sí, Delmiro Bernal, que había terminado en 1952. Entonces, él ya llevaba en ese tiempo, pues, 10 años de ser coach en el equipo. Omar Cardona, que es el del sombrero, que llevaba ya desde 1940 de 50, perdón, ya llevaba 12 años de ser coach. Luego el Tapatío Méndez, obviamente, que ya desde 1940 estaba dentro del staff de coacheo. Enseguida, con los lentes, el coach, el coach García, que había salido igual que el coach Bernal en 52, 10 años, y el coach Alberto El Chivo Córdoba, el de la derecha en cuclillas, que había salido igual que Omar Cardona en 1950. Entonces, este staff de coacheo, estos que estaban aquí, pues eran coaches, pues con toda la barba, y atrás de ellos venía el coach Neri, que tenía apenas 3 años de haber salido, en 58 se había integrado, el coach Mario Revuelta, el coach Millo Fuentes, que tenía 5 años de haber salido, coaches que venían con otra idea, con otra mentalidad, y que pues hacían de su staff una fuerza muy, muy grande, y que a esa pirámide que el Tapa creía muchísimo, que era su fortaleza, que era el equipo de Liga Mayor, sus intermedias, que aun cuando él no participaba directamente, decía, yo no participaba con ellos, pero cada vez que había práctica de intermedia, yo me salía con mi manguera a regar los campos. Y mientras estaba yo regando los campos, estaba yo escauteando los jugadores de intermedia, y nunca se me pasaba una práctica. Y me veían de que teníamos los mejores campos del mundo, pero no porque me gustara ser jardinero, sino porque me gustaba ir a ver qué estaban haciendo mis jugadores. Entonces, en el 61 se recupera el campeonato, pero pues tristemente es el último campeonato que tiene el Tapatío como coach de universidad. 62 y 63, pues no los quiero hacer mucha relevancia, porque pues el Politécnico los gana. El Poli Guinda tiene un equipo muy versátil, y pues los gana bien, y los gana muy, muy bien. Y de aquí, pues, ese año 63, tengo varias cosas que es de hacer relevancia. Se va el Chivo Córdoba, se va Omar Cardona del staff, y queda pues yo considero uno de los mejores staffs que tuvo el Tapa, pero pues con la carencia que tenían no que no fueran buenos quarterbacks, no quiero que se malinterprete que los quarterbacks no eran buenos. Creo que con la estatura que hacía un poco de mella, había pues una falla ahí un poquito fuerte, porque los quarterbacks eran excelentes, tanto el Aladino Guillén como el coach Hilario, eran excelentes atletas. Y aquí el staff de coacheo, que fue el que dejó al final, ahí vemos de izquierda a derecha a Mario Revuelta, Medina, Laraña, a Delmiro Bernal, el Tapatío Méndez, a Manuel Neri Fernández y Alfonso García Espejel. Ahí están en lo que ahora es el edificio, bueno, el estadio Tapatío Méndez. Lo que vemos atrás es ahora el frontón cerrado, todavía no lo habían arreglado como está ahora, en 1963. Si pasamos la siguiente.
Este era parte de lo que él creyó toda su vida, el tapatío, las visitas a Ciudad Universitaria del staff de la Universidad de Oklahoma, algo que empezó en 1949 y que fue por muchísimos años la fortaleza más grande que tuvo en la universidad en su fútbol americano y que posteriormente muchos de estos coaches, el coach Fairbanks y demás, una vez que salió, se deshizo este staff porque no duran toda la vida, se fueron muchos de ellos a la Universidad de Colorado. Y por eso es que ya posteriormente el coach Manuel Neri Fernández tomó, en vez de ir a la Universidad de Oklahoma, se fueron a la Universidad de Colorado, porque allá estaban lo que había, a donde se habían ido muchos de estos coaches de Oklahoma, fueron a parar a la Universidad de Colorado y la universidad, bueno, simplemente le dio vuelta a la brújula y puso dirección hacia la Universidad de Colorado. La siguiente, por favor. Bueno, el Tapa me platicaba ya para 1964. Él había visto, pues, qué personal venía y vio a su novato promesa. Él lo vio desde el año anterior, para los Pumas, que era Joaquín Castillo Becerra. Esta foto obviamente no es del 64, esta es del 67 y va corriendo atrás con el número 20 y el jugador enfrente es Leonardo Lino, este, la saeta del Pedregal le decían, que le va a bloquear enfrente. Y él, bueno, como sabemos, o a lo mejor no sabemos muy bien, pero Joaquín Castillo, pues un jugador de un ochenta y tanto, un 85, un 88, y con un muy buen brazo, con una buena velocidad, interesado un mucho en el atletismo. Entiendo que hacía un poco de vallas, 110, o sea, tenía ya otras características que el Tapa veía que cubrían eso que adoleció en los Pumas por los últimos 3 años y que podía ser el futuro, y fue al final de cuentas el futuro de los Pumas. Entonces él me decía que ahí es donde él veía que se nivelaba las fallas que podía tener el equipo de los Pumas. Por desgracia, si pasamos la siguiente, el año de 64, a él le avisan desde antes de la temporada que ya no le van a renovar su contrato, que 1964 es el último año en el que va a ser coach de Pumas, que ya no, bueno, porque ya tuvo tres, prácticamente viene la tercera temporada y que no ven realmente cómo puede sacar al equipo y que, bueno, que consideran que le hace falta un cambio al equipo. Eh, Él era una gente muy parca, era una gente que no reclamaba nada, simplemente les dijo que bueno, que si esa era la decisión del patronato y la decisión de la UNAM, que nada más les pedía la oportunidad de que hiciera él un análisis acerca del staff de coacheo para darles una opción de quién creía él que fuera el mejor prospecto para que tomara su lugar y que ellos ya analizaran y él les iba a dar un estudio de quién podía ser la mejor opción. Lo hizo, se los entregó, y ya, hasta ahí no tiene caso decir a quién eligió, porque al final de cuentas lo hicieron por una votación y sabemos que el elegido fue Manuel Neri Fernández, pero en este caso es el momento de despedirse de los jugadores. Está en el vestidor que estaba abajo de las tribunas del estadio de CU. Es en el juego del combinado con el poli guinda, con el poli blanco, y pues habían perdido precisamente los dos juegos de temporada contra cada uno de estos conjuntos y bueno, pues fue una despedida que no podemos pensar en otra cosa más que fue muy dolorosa después de 30 años de militar
en el fútbol americano de la universidad, ya que él llega en 1935 para jugar su primer juego de intermedia y luego ese mismo año subir a Liga Mayor, jugar 5 años, que no había elegibilidad, pero él decidió jugar 5 años en Liga Mayor por su edad. Tenía el 28 años cuando termina en 1939 y para 1940 empieza su carrera como coach, como entrenador con Agapito Nava y se sigue 5 años como asistente y los demás 20 años como head coach. Se despide, regresan al campo de juego y pues el equipo le gana. Como dijeron varios de sus jugadores, teníamos que ganar ese juego por el tapatío. Ganan ese juego, afortunadamente, lo sacan en hombros y bueno, pues ahí termina su carrera como parte del fútbol americano de la universidad. Después de esto, pues casi 25 años después, se hace un reconocimiento muy merecido, muy tarde, pero al final de cuentas se hizo, todavía en vida, gracias a Dios, y se le hace un homenaje y se pone un busto del Tapatío Méndez, que los que no lo hayan visto o no se hayan fijado, en la esquina sur poniente del estadio, del lado contrario del marcador, está el busto del Tapatío Méndez, que estaba de rector el doctor Sarucán, que está ahí al lado derecho. En medio está el Tapatío Méndez con lentes. Y bueno, se le hizo el reconocimiento porque pues realmente el Tapatío Méndez es quien dio a nuestra institución pues 30 años de su vida al fútbol americano y que convirtió a nuestro deporte en la actividad no académica más representativa de nuestra escuela, no quedando desde luego sin mencionar que fue el artífice pues de uno de los símbolos más importantes o quizá el más importante, el que todos seamos Pumas. A él le debemos que seamos Pumas. Sí, él insistió en 1942 cuando por primera vez le puso Pumas y 43 que regresó el coach Hoban y le dijo, no, 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 nosotros somos Universidad de México, no somos Pumas, no somos el alma mater de México, no somos un animal, no, ya lo regañó y se quedó con su idea de que íbamos a ser Pumas. Y bueno, varios años después, en 1946, cuando ya le dieron el equipo, volvió a empecinarse y volvió a decir, nosotros somos Pumas y vamos a ser Pumas. Y desde ese momento fuimos Pumas, somos Pumas y seremos Pumas. Muchas gracias. Perdón, Pues faltó la última que ya la habíamos visto. sí, Pues por desgracia, en 1994, 13 de octubre, afortunadamente fue durmiendo, fallece a los 82 años de edad, se le rompe una úlcera estomacal, su esposa Cecilia Cosío Chila no se da cuenta y pues no lo atiende, no se, hasta en la mañana que ve que no se está moviendo, le habla a Víctor Ramírez, el Puma de las Garras de Oro, vamos por él, lo llevamos al hospital Adolfo López Mateos, pero ya es muy tarde, lo mantienen un rato, pero pues no, ya no tiene remedio. Y pues aquí lo que vemos es en la Gaceta Universitaria se le saca una nota, es la de la derecha, en la izquierda es la afición, donde sale una esquela del Politécnico que nos lo anuncian y finalmente nos permite la universidad que lo llevemos al estadio, que le demos la vuelta olímpica
y que nos permitan cantar el himno enfrente de la tribuna principal antes de que sea llevado a la sepultura. Eh, una situación pues muy fuerte, muy sentida y pues bueno, en esta foto central al que consideró él que fue el mejor quarterback en su tiempo para no herir ninguna susceptibilidad es precisamente Gustavo Patiño, el del saco azul y de lentes, es el que está ahí en esa foto. Pues bueno, no sé cuánto tiempo sobre, pero este, ese fue el Tapatío Méndez y yo creo que cualquier tipo de homenaje que se le haga se queda corto. Coach, una verdadera historia, haber hablado del coach Roberto Tapatío Méndez desde que empezamos a platicar, que nace el 28 de octubre de 1911 en Quijilpan, Michoacán, y todo lo que hemos recorrido hasta este año, bueno, este año donde fallece y todo lo que nos has comentado, cómo llega a la Liga Mayor en 1935, y ahora podemos entender muy claramente, bueno, cuándo se pone la piedra, la primera piedra en también hacer ese análisis del, de cuando llegan a CU, cómo se hacen las negociaciones para que sean universitarios, cómo se adopta, cómo es que en 1951 ya están entrenando en Ciudad Universitaria. Es un dato muy interesante, ¿no? Y cómo pues se arregla todo eso con nuestro rector en aquel entonces, Luis, lo habíamos comentado, coach. ¿Quién es cuando El doctor Garrido. Luis Garrido Díaz, el rector? Entonces, pues es muy interesante toda esta historia y todo lo que faltaría por mencionar, ¿no? Con la separación, con los nuevos entrenadores, lo que dejó después de 1970, cómo se dividieron. Bueno, de verdad, y bueno, pues nos quedan 2 minutos nada más para cerrar el programa, coach. En resumidas cuentas, siempre nos falta tiempo, pero pues para ir cerrando, dinos el último comentario sobre, o tu opinión sobre este gran personaje del fútbol americano. Y bueno, pues la verdad Tu es que, super amigo, ¿no? Tu cuate. no, bueno, pues yo le doy gracias a Dios, a la fortuna, a Mario Revuelta que me asignó a vivir con él prácticamente sus últimos 10 años, porque fue una experiencia inolvidable y además tener una cantidad de conocimientos pues de primera mano de un personaje pues único y que pues le dio todo lo que pudo a la universidad y que al final de cuentas gracias al apoyo de todos sus jugadores y de todos los que estuvieron cerca de él, lo lograron jubilar por parte de la universidad y la universidad le dio lo que le debía al final porque le reconocieron todos sus años como trabajador de la universidad y le dieron lo que tenían que haberle dado. Ese es por un lado. Y por el otro, pues, ¿qué podemos decir de alguien que le dio la oportunidad a todo mundo de ser parte de este deporte, de haberle dado a Palillo la oportunidad de echar a andar el Goya, de haber sido parte de cuando se echó a andar el himno y haber estado ahí en esos momentos, de haberle dado el nombre de Pumas, de haber sido pues artífice de una de las actividades fuera de lo académico que hizo que se pasara el fútbol americano del Estadio Nacional al Estadio Ciudad de los Deportes y hacer que ya no cupieran ahí, que se tuviera que hacer el Estadio de Ciudad Universitaria, cosas de este tipo que habrá quien diga no, pero no fue él, fue el fútbol. Pues sí, pero él era el que lo dirigía y él era el que hacía de esto algo muy grande. Y la verdad, yo creo que le debemos mucho todavía, le debemos mucho. Cuando
tuve la gran suerte de que en 1989, cuando tomé el equipo de Águilas Reales un tiempo, lo invité a que fuera al campo 4 de Ciudad Universitaria y no quería porque decía que, pues no, que desde 1964 no había ido, tenía 25 años que no iba. Pues le dije, pues le pido de favor, me hizo el gran favor de ir al campo 4, se sentó ahí en la bardita del campo 4 viendo la práctica, terminando la práctica, formé a los jugadores, le fueron a agradecer uno por uno lo que hizo por el fútbol americano y pues creo que se conmovió muchísimo y les agradeció el que le hubieran hecho recordar sus años de coach. Y eso para mí fue algo que todavía recuerdo y que fue memorable. Y bueno, pues nunca, en lo personal, nunca olvidaré a Roberto el Tapatío Méndez Ramírez. Pues muchas gracias, coach. Para fortuna nuestra, estuviste platicándonos todas estas anécdotas, todas esas historias, con datos, con fotos, con testimonios de esas pláticas muy interesantes, pero sobre todo ahí están, ya quedaron grabados y para fortuna también, pues agradecerle a toda la gente que estuvo aquí mandándonos saludos, Neftalí, Roberto Ramírez, gracias, de verdad, todos hacemos esta comunidad y todos estamos haciendo esta historia. Yo me despido, ha sido un honor para mí tener esta charla con el coach y que nos platicara uno de los personas más significativos para el fútbol americano en la UNAM, que fue un gran amigo para Ricardo, un maestro, se nota en tus palabras y en tus sentimientos la admiración que sientes por él y gracias por darnos esta charla. También quiero agradecer pues, a toda la gente que nos acompañó en esta transmisión y también al equipo de comunicación que hizo posible llevar este programa, Said Martínez, Nayeli Pérez, Ana Sofía Buenrostro y Aníbal Castañeda. Reitero mi agradecimiento por la confianza que me han brindado para formar parte de este proyecto del deporte universitario. Y bueno, los invito a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM. También no deje de visitar nuestra página deporte.unam.mx y toda nuestra oferta deportiva. No se pueden perder este sábado el programa que habla de nuestros universitarios, nuestros deportistas representativos, Goya Deportivo, el deporte universitario en todos sus sentidos por Radio UNAM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, pues agradecer nuevamente a Carlos Rosado Stevens, a Roberto Soriano, Mariano Dávalos, las aportaciones históricas que todos juntos hacemos posible que reviva la historia del fútbol americano en la UNAM. Yo soy Irán Yamil, nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano aquí en la UNAM. Gracias, Ricardo, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.